Buen día, mi nombre es David Pasquel Y hola con todos, mi nombre es María Fernanda Lecaro. y nosotros les vamos a presentar el análisis de transferencia de calor en un tumor cancerígeno. Ya, para hacer este análisis nosotros planteamos un problema que nos basamos en un problema de transferencia de calor. Entonces, un tratamiento planteado para los tumores cancerígenos consiste en elevar la temperatura del tejido del tumor a unos niveles que matan las células cancerígenas sin necesariamente causar daño en el tejido adyacente. Entonces, en este modelo se plantea que al exponer a las células cancerígenas a una temperatura de 60 grados centígrados por algunos minutos es más que suficiente para destruirlas sin causar daño al tejido. Para esto se plantearon dos modelos diferentes, uno con irradiación y otro con corrientes eléctricas. En este de las corrientes eléctricas, el proceso consiste en introducir unas varillas de cobre dentro del tumor. Para todo esto se utilizó el programa COMSOL Multiphysics 5.6. Okay. Los valores iniciales que utilizamos para este problema fueron una temperatura de 310.15 en Kelvin, una corriente eléctrica de 0.5 amperios y utilizamos fórmulas de transferencia de calor. Muy bien, entonces yo les voy a explicar un poco de cómo lo realizamos dentro del software de Console Multiphysics. Muy bien, entonces ahora les voy a explicar cómo realizamos para el caso de las varillas, que es el más complicado entre los dos. Entonces, la realización de la geometría es más o menos complicada, pero tampoco mucho. Lo más importante es que antes de realizar tenemos que poner que vamos a hacerlo dentro de la opción del Model Wizard de asimétrico 2D, lo cual nos va a permitir graficar de esta manera en 2D, pero al momento de analizarlo se analiza como un sólido 3D. Y también esto nos dice que necesitamos una simetría en el centro de nuestra figura. Entonces, el primer paso es graficar el círculo y de ahí vamos a graficar un rectángulo y le vamos a separar y con eso ya tenemos lo que viene siendo nuestra simetría en el punto del centro. De ahí para las varillas podemos simularlos poniendo dos rectángulos, uno al lado del otro para simular que son las varillas que están entrando dentro del tumor. Y le realizamos un espejo para que de esa manera tengamos varillas tanto arriba y abajo. ¿Por qué? Porque la parte que va, lo que hacen las varillas es calentar lo que está en centro entre ellas. Una varilla, la de arriba, va a ser el terminal, que es la que va a soltar el amperaje, y la de abajo va a ser tierra, que es a donde se va a dirigir toda esta electricidad. Las unimos para de esa manera poder realizar esto que es la supresión de identidades, que nos da como que decir, una forma mejor dada a estas varillas. De aquí el resto solo es estético. Realizamos los redondeos para que sean más como unas varillas que se están insertando dentro del y lo usamos sin vértices para el momento de seleccionar bordes sea más fácil. Muy bien. Aquí necesitamos dos materiales. El primer material es cobre, el cual va a ser el que está hecho las varillas. Este es el cobre del que sacamos de la biblioteca de Consol. Nada, eso cualquiera puede tener estos valores. Los datos del tumor, en cambio, los creamos a partir de un material en blanco. Este material en blanco, sus valores de conductividad eléctrica, permitividad relativa, conductividad térmica, densidad y calor específico, los sacamos de la bibliografía. Los datos termodinámicos son del problema en el que nos basamos y los datos para los cálculos de electricidad sacaron del paper en el que nos basamos para realizar este tipo de tratamiento de células cancerígenas. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poco de las físicas de los problemas. En este caso tenemos dos físicas, por eso este problema un poco más complicado al requerir una multifísica. Pues tenemos la corriente eléctrica que solo se va a dar en la parte del tumor, esto es importante. Vamos a tener una resistencia de 50 ohmios, que es la por default predeterminada. Todos los datos de aquí van a ser los mismos del material, la simetría axial es el centro como ya sabemos.
Vamos a hacer un aislamiento térmico para que las corrientes eléctricas solo se den dentro de la zona que estamos analizando. Como no hay voltaje en un principio, sus valores iniciales deben ser de cero, como ya demostramos anteriormente. Aquí está la corriente 0.75 que se va a dar desde el terminal, que será la parte de arriba. Y esta va a ser la tierra donde se va a dirigir. Bastante sencillo la parte de electricidad. Ahora vamos a hablar de la parte de calor. En el caso de calor, la transferencia de calor, vamos a hacerlo de tal manera que se dé en todo el sólido. De esta manera va a ir desde la parte eléctrica hasta la parte del tumor. Entonces, ahí identificamos cuáles son los sólidos. Entonces, nuestro primer sólido son las variables eléctricas y asignamos cobre aquí. De ahí tenemos los valores iniciales. Todo está a la temperatura del cuerpo humano, 37 grados centígrados. Simetría axial en el centro. No se debe dar aislamiento térmico porque como funciona en el cuerpo humano, el calor tiene que irse saliendo y tiene que irse dispersando. De ahí, por eso mismo, debido a que el calor se está dispersando, vamos a tener como que un flujo de calor, el cual va a estar dado por la sangre que va a estar alrededor de este tumor o la parte en la que se encuentra el tumor. En este caso, elegimos un valor de H5 y la temperatura exterior es la temperatura del cuerpo humano, 27 grados. Listo. Para este caso, como estamos usando multifísica, es bueno aplicar, decir, esto es un tejido biológico al cónsul para que sepa que estamos tratando con algo de este estilo. De esa manera le decimos cuál es el CP de la sangre, le decimos la tasa de perfusión de la sangre, la densidad de la sangre, que usamos 1000 kilómetros por metro cúbico, en pocas la densidad del agua, para que sepa que también que esto es como que también tenemos que tomarlo en cuenta, aparte de los datos que ya mencionamos anteriormente del tumor. Ahí tenemos también como que el daño térmico, que es esto, son como que modelos que existen dentro de Consul para que decimos a qué temperatura va a empezar a hacer daño y en qué punto se va a hacer necrosis, que es cuando se muere completamente la célula. Le pusimos que la temperatura de daño son los 60 grados centígrados que hablamos, y la temperatura de necrosis los 70 grados centígrados. Y por último está la multifísica. Consul nos recomienda que utilicemos calentamiento electromagnético, es decir, calentamiento que se va a dar debido a fuerzas eléctricas. En este caso va a ser corrientes eléctricas. Esa es la parte de la física. En cuanto al mallado, vamos a usar una malla controlada por el usuario, donde la parte del sólido del centro, que es esta de aquí, vamos a hacer que sea fina, mientras que el borde lo vamos a hacer una malla extra fina y todo va a ser conformado a partir de triángulos de la siguiente manera. Ahora, para el estudio, como estamos realizando tanto electricidad como calor, Consul nos recomienda que hagamos un estado de frecuencia transitoria. ¿Por qué? Porque el estado de frecuencia transitoria nos va a dar gráficos predeterminados también de potencial eléctrico que no nos interesan tanto porque estamos más analizando calor. Vamos a hacerlo como es transitorio, vamos a hacerlo en un tiempo de 100 segundos, en intervalos de 1 segundo. La tolerancia la vamos a hacer controlada por nosotros, 0.1, y en una frecuencia de 500 kilohertz. Bien, vamos a computar esto. Aquí ya tenemos todas las tablas de resultados. Entonces, aquí están las del potencial eléctrico que les... Bueno, entonces, como les decía, aquí está el de potencial eléctrico, que nos está dando potencial eléctrico dentro de una superficie y también nos da potencial eléctrico con una geometría revuelta. Pero vamos a los análisis de temperatura, que es lo que realmente nos interesa. Pues aquí tenemos para el tiempo cero, cuando todo está a la temperatura de 37 grados centígrados, vamos a analizarle en 25 grados centígrados, que es donde se funciona la mayor parte de nuestros análisis. Y como podemos ver, ya llega a una temperatura de 320 grados Kelvin. Esto daría más o menos a 47 grados centígrados. Se elevó 10 grados centígrados en ese tiempo. Cabe recalcar que esto es para el radio de 5 centímetros, porque en un radio de 0.5, que es el que nos establece el problema originalmente, da temperaturas de 8000 Kelvin fácilmente. Entonces vamos a hacerle en este que nos demuestra cómo se debería ver. Y luego en las discusiones vamos a explicar por qué es mejor
este modelo en el radio de 5 centímetros en vez del de 0.5. Y aquí también tenemos la gráfica de los contornos isotérmicos que nos demuestra como que las temperaturas en diferentes posiciones. También lo vamos a poner para los 25 segundos. Ya, listo. Entonces, y por último van a estar las gráficas que realizamos. Estas gráficas, una va a ser, en este caso, es la temperatura versus el tiempo. Aquí es como un gráfico de barras, lo podemos ver de esa manera. Y podemos ver cómo la temperatura llega a un punto estable rápidamente dentro de nuestro modelo, que es lo que queremos, que esté una temperatura estable, controlable dentro del cuerpo y que eso le vaya calentando. De ahí tenemos nuestro siguiente gráfico. Este en cambio es como que el perfil de temperatura. Aquí podemos ver que a medida que se va alejando de la parte donde se calienta, dentro del sistema de corrientes eléctricas, su temperatura va ir siendo menor. Ahora les voy a presentar el modelo de radiación. Bueno, para el de radiación de la misma manera, la geometría es mucho más sencilla. Se realizan los primeros 3 pasos del modelo que expliqué anteriormente: el círculo, el rectángulo, y por último la intersección que ya le hace que sea simétrico, que es lo que se requiere para este tipo de gráfico que hicimos, que es el asimétrico 2D, que ya expliqué anteriormente. Aquí también los materiales son más simplificados, que simplemente es el mismo tumor con las mismas propiedades que especificamos anteriormente, y en este caso solo son las propiedades termodinámicas, no necesita propiedades para electricidad. La transferencia de calor también es sencilla en este caso, porque se va a dar en todo y solo vamos a tener que identificar un sólido, que es el que lo vemos aquí. De ahí los valores iniciales es la temperatura del cuerpo humano, 37 grados centígrados, la simetría axial está dada en el centro. De ahí lo mismo, no puede haber insolación térmica, porque así no funciona el cuerpo humano, se tiene que seguir perdiendo calor con lo que está afuera. Pero en este caso no vamos a hacer con un flujo de calor al ser un modelo más sencillo. Para emular la radiación dentro de COMSOL, eliges el sólido en el que va a estar y le pones la cantidad de calor que vas a meter. En este caso tenemos 320.000 watts por metro cúbico. Aquí el signo es importante, porque si fuera el signo negativo, en vez de estar ganando esa cantidad de watts por metro cúbico, lo estaría perdiendo, y en vez de calentarse, se enfriaría. Eso es importante. De ahí, para evitar la insolación térmica, ponemos la temperatura en los bordes. El mallado es exactamente el mismo que el que expliqué para el anterior. Es triangular, con una malla fina en el centro y súper fina en los bordes. Ahora, el estado ahorita solo es un estado transitorio porque no estamos hablando de más cosas. Para este estado transitorio va a ser de la misma manera, de 0 a 100 en intervalos de 1 segundo, para una tolerancia relativa controlada por el usuario de 0.01. Entonces ahora podemos ver los gráficos de temperatura. El primero es la temperatura. Aquí tenemos temperatura en 100 segundos, pero vamos a buscarle en temperatura en 25, que es el que nos interesa para nuestras comparaciones. Temperatura en 25 segundos llega a 330. Como pueden ver, se calentó mucho más rápido que el de corrientes. Ahorita estamos haciendo el radio 0.5 centímetros en el caso de radiación, porque en cambio este es el caso que es mejor para radiación. De la misma manera vamos a buscar los contornos isotérmicos. En este caso, los contornos isotérmicos se ven de esta manera a lo largo de toda la esfera. Y ahora sí vamos a ver las gráficas que salieron de esto. Aquí se puede apreciar cómo a medida que pasa el tiempo va a llegar a una temperatura estable, que es lo que nosotros queremos. La temperatura en este como que gráfico de barras, podemos ver cómo se eleva y llega como que a una temperatura máxima. Cuando en el caso de un radio mayor va a seguir subiendo incluso después de 100 segundos, y por lo tanto no es bueno porque no podemos controlar qué temperatura llega. Y por último vamos a ver cómo es la temperatura a través de la distancia.
En este caso, en vez de ser como que una bajada abrupta, como en el caso de la corriente eléctrica, tenemos que va bajando a medida que pasa, a medida que viaja con la distancia, pero de una manera más lenta. Eso. Con respecto a los resultados de la radiación, se observó que en un radio mayor, la temperatura máxima a la que llegará el tumor a través de este método es mayor. Es decir, que con un radio más grande llegará a la misma temperatura, pero en menor tiempo. Además de esto, se observó que en un radio menor, su temperatura llegará al estado estacionario más rápido que en un radio mayor, ya que en este último la temperatura será constante, lo que provoca que la temperatura promedio sea menos que el de la radiación de un radio menor. Debido a que este fue un modelo más simplificado, el tiempo de computación fue más rápido, fue de 3 segundos. Ahora, con respecto a las corrientes eléctricas, se observó que en un radio mayor, la temperatura máxima llega a, llegará al tumor a través de un método de corrientes eléctricas mucho mayor. Al comparar ambos tumores, se ve que ambos tienen el mismo perfil de temperatura versus tiempo, pero las temperaturas en el radio menor son mucho más grandes. También se puede observar que en ambos la temperatura, a diferencia del método de radiación, es menor a medida que se aleja del centro. Debido a que este programa utilizó más física, el tiempo de computación fue mayor y fue de 16 segundos. Con respecto a los resultados, se observó que al irradiar a toda la célula aumentó la temperatura, pero comparando con bibliografía pudimos ver que existen varios métodos para matar las células cancerígenas. Entonces, en este primer modelo que planteamos de radiación, se puede irradiar el tumor elevando la temperatura y en el segundo insertando las varillas de cobre. En este último se pasa la electricidad a través de estas varillas y esto calienta el tumor. Entonces, realizando estas simulaciones, se observó que cada modelo tiene sus fortalezas y sus debilidades dependiendo del área en el que se calienta. El motivo que tuvimos para analizar los dos diferentes radios fue para comprobar la efectividad de cada modelo dependiendo del tamaño del tumor. Con todo esto se comprobó que cuando los tumores son de menor radio, que sean pequeños o de menos de 1 centímetro, el método de radiación es más efectivo, ya que es capaz de calentarse dentro de una pequeña zona a la temperatura necesaria y llega a una temperatura constante más rápidamente. Pero cuando se aplica radiación en una zona con mayor superficie, se observa que la temperatura aumenta demasiado. Esto puede resultar contraproducente para el paciente. Por otro lado, en el caso de las corrientes eléctricas ocurre totalmente lo contrario, ya que para una zona de radio menor de menos de 1 centímetro, el método es muy fuerte, llega a temperaturas muy altas que matarían a un humano en cuestión de segundos. Por el contrario, cuando el área que se va a calentar es mayor, de un radio de 5 centímetros, este método es más efectivo porque se mantiene dentro de las temperaturas necesarias para que se mate al tumor y llega a las temperaturas constantes rápidamente. Ya. Después de discutir acerca de los resultados, se llegó a la conclusión de que la efectividad de estos tratamientos de hipertermia, ya sea por radiación o por corrientes eléctricas, depende del radio del tumor. Y en este sentido, el método de radiación es más efectivo en tumores de radio menor a 1 centímetro
mientras que el método de corrientes eléctricas es más efectivo cuando el radio del tumor es más grande. Finalmente, como recomendaciones, podemos decir que para este experimento es necesario realizarlo en un computador con una RAM de al menos 8 GB para poder correr el programa de mejor manera, y especialmente con el de las corrientes eléctricas en que se utiliza más física. Además, se sugiere también analizar un tercer método de tratamientos contra el cáncer. Se sugiere uno de ondas electromagnéticas. Además, se pueden hacer otros análisis que pueden ser con valores termodinámicos para otros fluidos como la sangre y con varias temperaturas corporales y para cambiar las temperaturas corporales. Eso es todo por este experimento. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.